El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La palabra de Dios nos presenta hoy el testimonio de vida de dos grandes apóstoles, discípulos del Señor, Pedro y Pablo. ¿Cómo vivir ese testimonio de vida hoy nosotros? ¿Cómo hacer que esa misión de estos apóstoles también se haga vida en nosotros? La primera lectura que aparece dentro del texto de los Hechos de los Apóstoles nos narra el acontecimiento de Pedro. Pedro en la cárcel, Pedro viviendo su testimonio en la adversidad. Y el texto tiene una frase que me llama la atención y que evoca siempre el respaldo de Dios, la fe que mueve a Pedro a mantenerse firmes. Dice: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Y más arriba dice que el Señor siempre lo librará de todas las intenciones malas. Dios siempre libra, Dios siempre es el centinela que está aguardando en nuestra vida. La primera actitud es que la fe, cuando se vive, cuando se testimonia, trae ciertas resistencias, ciertas persecuciones. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para vivirlas? ¿Cómo las afrontamos? ¿Cómo vivimos el momento de persecución en el día a día por testimoniar nuestra fe? Pedro nos da testimonio de su confianza en el Señor. Sabe que el Señor siempre
vendrá a su ayuda. Por eso el primer mensaje es que ante un testimonio de vida en la fe, siempre traerá un cierto rechazo. Y cuando usted y yo vivimos esa dificultad, ese momento difícil, lo primero que hay que tener es confianza en la fe, de que Dios siempre saldrá a nuestra ayuda. El Señor no nos deja abandonados. El Señor hace real esa promesa cuando dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios siempre custodia nuestro camino de fe, nuestra vida de testimonio, porque es la forma de cómo Dios tiene para hablar al mundo, el testimonio, el compromiso que cada uno de ustedes y yo asumimos en nuestra vida de fe, es la manera de cómo Dios se manifiesta a los demás. Cuando tú amas, Dios ama. Cuando tú perdonas, Dios perdona. Cuando tú eres misericordioso, misericordiosa, Dios es misericordioso. Por eso decimos en el Padre Nuestro, perdóname así como yo también perdono. Es decir, mis actos son consecuencias del actuar de Dios, del obrar de Dios. Y así lo entendían Pedro y San Pablo. San Pablo llega a decir, es que ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y esa convicción de fe es una certeza clara para asumir la misión con valentía, no para asumir la misión y buscar una pelea o cazar una pelea. No, es para testimoniar el Evangelio con el compromiso, con la actitud de vida con que yo afronto la dificultad. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, también se narra esa realidad de Pablo que vive. Y Pablo, gracias a su fe, hace como un resumen de su vida de fe. Y comienza diciendo, yo a punto de ser sacrificado, y en el momento inminente de mi partida, he combatido bien mi combate, he recorrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda una corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que tienen amor a su venida. Esta convicción resume en Pablo aquella fuerza de fe que lo animó a convertirse de perseguidor en perseguido, que se volvió apóstol de aquellos que él sabía que venía el Señor, los gentiles, los pecadores. Por eso dice, el Señor seguirá liberándome de todo mal, me salvará y me llevará al reino de los cielos, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y esa es la esperanza que siempre debe animarnos, la esperanza de un Dios que nos espera, que aguarda nuestra llegada, de un Dios que tiene un premio para cada uno de nosotros cuando somos fieles a nuestra fe, de un Dios que nos da siempre la certeza de que está con nosotros y que Él mismo es la garantía de su presencia en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en nuestra misión. Testimoniar la fe implica, mis queridos hermanos, buscar y aferrarnos siempre a Dios, tener a Dios siempre en nuestro diario vivir, para descubrir que Él siempre respalda nuestra misión. Es Él hablando por nosotros, es Él actuando por nosotros, es Él siempre llevándonos al encuentro de Él a través del hermano. Y es lo que Pablo hoy testimonia cuando hace un resumen de su misión. Y finalmente, hoy Jesús hace una pregunta a sus discípulos y nos la hace a nosotros. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué la gente insinúa? ¿Por qué la gente
insinúa quién es Jesús, pero no atinan a eso. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías? ¿Y por qué la gente dice, puede ser Juan el Bautista, puede ser Elías, o Jeremías, o algún otro profeta? ¿Por qué? No escucho nada. ¿Por qué? Porque no son discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí son discípulos del Señor? No todos. Yo levanto la mano, yo me siento discípulo. Mire, 2, 3, 4, 5, 6. Levanten la mano, si le echaron desodorante no se preocupe, que no va a oler mal. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Aquí, ¿cuántos son discípulos? 7, y aquí 15, y aquí 4, y aquí 6. Ustedes pueden responderle a Jesús, ¿quién es Él para ustedes? Porque si son discípulos, lo conocen. Y aquí dice, Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías. Y eso evoca la expresión de fe de Pedro. Evoca que Pedro lo conoce. Ojo, pero conocer en el Evangelio no es que sepa de dónde nació, quiénes son los papás, quiénes son sus... No, eso no es. Conocer en la Biblia es amar. Porque solo el que ama al Señor lo sigue. No pasa así con los que se casan. Los que se casan inician un proceso de noviazgo que es de reconocimiento del otro. Y cuando lo conocen, empiezan a amarse. Y es cuando se sigue el uno con el otro. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, cuando vas viviendo una experiencia de encuentro con Él, vas haciendo una experiencia de amor con Él. Por eso, cuando lo conoces, lo sigues. Cuando lo amas, lo sigues. Y por eso Pedro es capaz de decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Aunque unos versículos más adelante le dirá a Pedro, ahora le dice, dichoso tú Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, eso te lo ha revelado mi Padre. Y unos versículos más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, creyendo conocer a Jesús, también quiere imponerle a Jesús cómo debe responderle a Dios. Cuando Jesús le anuncia su llegada a Jerusalén y lo que va a suceder en Jerusalén, Pedro le dice, no Señor, ese no es el camino. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y este es el gran desafío. ¿Qué conozco yo del Señor? ¿Cuál es mi experiencia real del Señor? ¿Es el Dios que solamente hace milagros? ¿Es el Dios que me invita a un cambio de vida? ¿Es el Dios que me ha renovado en mi vida? ¿Es el Dios que me da vida y vida en abundancia? ¿Es el Dios que me ama incondicionalmente y cuando me equivoco me perdona y me da siempre una vida nueva? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús hoy para tu familia? ¿Quién es Jesús para tu comunidad, tu grupo de oración? Ustedes, guardianes del Santísimo, ¿quién es Jesús para ustedes hoy? ¿Cómo ustedes le pueden responder con su compromiso de vida a Jesús? Ayer expuse el Santísimo como de costumbre y a las 11:30 no había ni un alma por aquí, ni una. Y uno se pregunta, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Tenemos aquí la exposición perpetua del Santísimo.
Y uno escucha en las confesiones, problemas por aquí, problemas por allá, dificultades aquí, y nunca vienen acá a decirle a él, ven, ayúdame, ven y mira, toma mi vida, ven, este es mi problema, esta es mi dificultad. Son horas eternas, solo. Porque a veces con nuestras propias fuerzas pretendemos solucionar nuestros problemas. A veces decimos que amamos a Dios, pero lo cambiamos por una fiesta. Lo cambiamos por la pereza. Lo dejamos solo. Como Pedro podemos estarle diciendo, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, pero apenas salgo de esa puerta es otra cosa. Testimoniar la fe, mis queridos hermanos, es de la puerta para afuera. Cuando tienes momentos de dificultad, cuando tienes discusiones en tu familia, cuando tienes que perdonar a tu hermano, cuando tienes que comprender a tu hermano, a tu hermana de comunidad, con aquellos con los que estás haciendo el camino de fe. Qué triste es encontrarnos en la iglesia rivalidades unos con otros. Hace unos días una hermana le decía a otra hermana, diablo, diablo, como si esa persona no fuera hija de Dios. ¿Qué derecho me da a mí? Y después oro, después comulgo. ¿Cómo es el trato mío en mi familia? ¿Habla realmente del Dios que me habita? Porque es ahí donde hay que testimoniar nuestra fe. Porque es en esos momentos en los que hay que dar testimonio. Hay que hablar del Dios en que creemos. No es aquí persinándonos y poniendo los ojos así como si nos vamos a morir. No, es afuera. Es cuando te empujan en el banco haciendo una fila. Es cuando tú vas en el camino y encuentras la posibilidad de hacerle daño a otro. Es cuando tú vas en tu carro y le cierras el paso al otro. O cuando le gritas, o cuando te ofendes, o cuando te ofenden. Es ahí. Es en la familia cuando hay adversidades donde tengo que dialogar, comprender, ser compasivos, ser misericordiosos, perdonar. Es ahí donde tengo que decir que Jesús es el Hijo de Dios para mí. Que Jesús es el Mesías, es mi Salvador. Me salva de las rabias, me salva de los insultos a los demás, me salva de la indiferencia al prójimo, me salva. Eso es decir que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo, dice el Señor. Ustedes son mis discípulos, en esto los conocerán que son discípulos, que se aman unos a otros. Ser discípulo del Señor no es venirse a sentar 2 horas en un templo. Ser discípulo del Señor es tener un compromiso de vida de esa puerta para afuera. Allí es donde tenemos que testimoniar nuestra fe. Allí es donde tenemos que decir quién es Jesús para mí. Por eso Pedro hoy tiene la misión de llevar sobre sus hombros la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Hay personas, comenzando por los sacerdotes, que creemos que sin mí la iglesia se cae. No, la iglesia ha durado más de 2000 años. No, la iglesia siempre que está cimentada en la roca fundamental y que tiene la fuerza del Espíritu Santo, ella se mantendrá firme, pase lo que pase, venga lo que venga. Y desde ahí, ustedes han escuchado la historia de Napoleón Bonaparte. ¿Sí la han leído? La misión de Napoleón Bonaparte cuando llegó a Italia, él se propuso conquistar el mundo. Y cuando llegó a Italia, llegó a Roma y encontró la iglesia y empezó y dijo que la iba a destruir toda, ¿no? Y empezó a robarse lo que había dentro de la iglesia y se encontró con el Papa.
Y el Papa se lo encontró y le preguntó que qué hacía. Napoleón dijo que venía a destruir la iglesia. Y el Papa le respondió sonriendo: no la hemos destruido nosotros los pecadores en más de 1000 años, no la vas a destruir tú en una hora. Muchas veces nuestras actitudes pueden ir contrario a lo que la fe nos exige, pero lo que mantiene firme a la iglesia es Él, el Señor. Es Él el que nos da la fuerza para que ni el infierno, nadie pueda derrotar lo que Dios ha iniciado en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, hoy estamos llamados a vivir en esa clave de fe, como la vivió Pedro, como la vivió Pablo, dispuestos a vivir la fe, a testimoniar la fe en lo cotidiano de nuestra vida, en lo ordinario de nuestra vida. Y solamente así será creíble la fe que profesas. Amén.